Y como le comentaba el doctor Bulacio, retrocediendo en el tiempo, yo también pues tenía que relajarme y tenía el propio temor a los exámenes, fundamentalmente en cursos de un grado de dificultad mayor. Hoy el doctor Bulacio viene a compartir parte de su enorme sapiencia, de su sabiduría adquirida a lo largo de muchos años de investigación y ejercicio profesional. Él a su vez es autor de libros, y uno de esos libros es Cómo perder el temor a los exámenes, y parte de esa experiencia viene a compartir con ustedes para ayudarnos a todos a enfrentar situaciones de ansiedad, de estrés, de una manera proactiva y productiva. Yo les ruego prestar toda la atención del caso. Son pocas las ocasiones que tenemos a profesionales de la talla del doctor Bulacio con nosotros. Cada minuto que él comparta con nosotros es minuto valioso, minuto que vale oro, y son minutos destinados a hacer de ustedes mejores personas, mejores profesionales, y que tengan éxito, no solo en su trayectoria como alumnos de la UMA, sino en su trayectoria como futuros profesionales y personas de éxito dentro de la sociedad. Sin más, quiero darle la bienvenida en nombre de la Universidad María Auxiliadora a nuestro amigo, nuestro colega, el doctor Bulacio. Agradecemos mucho su participación aquí y estoy segura que esta será una de varias conferencias que tendremos el honor y el privilegio de contar con su participación. Gracias, jóvenes, y para ustedes es esta conferencia. Gracias. Es entender al estrés como algo bueno, por eso decimos, aunque parezca un poco extraño a veces, decimos ¡viva el estrés! Uno diría que hay que combatir, hay que eliminar el estrés. Primero hay que entenderlo, hay que darle lugar y hay que entender sus beneficios con la vida. Por eso el título ahí es ¡viva el estrés! Sin embargo, el estrés no siempre va a tener esas características, ¿no? Es decir, no siempre nos va a ayudar, por eso cuando tenemos estrés no estamos tan contentos, parece. No sé si algunos están contentos, ¿no? La mayoría pareciera que no. Porque en el uso coloquial, en el uso de todos los días, nos referimos al estrés como algo, como una carga, como algo que nos resulta difícil de llevar muchas veces, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de pensar, en primer lugar, qué es el estrés. Y como les digo, es algo que está presente en todos los seres vivos, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con la adaptación. Es la adaptación al medio. Ustedes comprenden que el medio externo, en el cual todo ser vivo está, es distinto del medio interno, ¿no? Es decir, las reglas de la biología se rigen por reglas distintas que las reglas del mundo físico. Entonces hay un mundo externo y hay un mundo interno. Ese mundo interno tiene que mantener un equilibrio. ¿Cómo se llama el equilibrio del medio interno? Homeostasis, perfecto. Entonces, el organismo vivo tiene que hacer una gran cantidad de esfuerzos para poder mantener su homeostasis, que no es ni más ni menos que mantener la vida. Todos esos esfuerzos es lo que llamamos estrés. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, veo que están bastante entrenados. Entonces, los seres vivos, todos los seres vivos, ¿cuál es el sentido de la vida desde el punto de vista biológico? ¿Cuál es? Nacer, crecer, reproducirse. Nacer, crecer. Sobrevivir. La vida lo que busca es la propia vida. La vida biológicamente quiere sobrevivir. Desde un organismo multicelular, desde un organismo del más complejo conocido como somos nosotros, hasta un organismo unicelular, la vida busca perpetuarse. Y por eso se ha perpetuado desde hace muchos millones de años. Ha logrado superar todo y se ha ido perpetuando porque se ha ido adaptando. Entonces el sentido de la vida tiene que ver con su perpetuación, ¿sí? Ahora, esos objetivos están presentes desde los organismos más chiquitos y más básicos hasta los organismos superiores, como les decía, como el ser humano. En los más chiquitos, los intercambios son físicos, ¿no? Entra agua, sale agua, entran minerales, se eliminan minerales. En otros más complejos, los animales multicelulares, hay más intercambios porque hay conducta, comportamiento animal.
hay intercambio a partir del movimiento, hay que buscar el alimento, hay que tratar de no ser depredado. Es decir, todo animal tiene que hacer una gran cantidad de cosas para seguir vivo, ¿no? Muy bien. ¿Y el organismo humano tiene que hacer cosas para mantenerse vivo o no? Sí, en algún punto parecido al animal, ¿no? Es un animal más complejo. Ahora, ¿alcanza eso o necesitará algo más? ¿Necesita adaptarse? ¿Cualquiera de ustedes se conforma simplemente con conservar la vida? No. O sea, el ser humano tiene otro tipo de necesidades, cada vez más complejas. Y esas necesidades complejas tienen que ver con la cultura. Cuando en el hombre aparece la cultura, ¿no? Es decir, aparece la relación entre los hombres y aparecen productos que se van transmitiendo de una generación a otra y que se van sumando, ¿correcto? Entonces ahí aparece la cultura. Cuando aparece la escritura, por supuesto que mucho más. Pero en el hombre, ya cuando aparece el lenguaje, aparece la posibilidad de la cultura. Y es a partir de ahí que el hombre no se conforma con los mismos objetivos que el animal. El hombre necesita mucho más, ¿sí? Necesita más, tiene más necesidades, tiene necesidades que también son adaptativas. Pero el hombre necesita crecer, necesita adquirir conocimiento, necesita sentirse seguro, necesita ser reconocido. ¿A ustedes no les importa nada eso? ¿Sí? Quieren desarrollarse y crecer en la vida. El hombre tiene necesidades éticas, tiene necesidades estéticas. Entonces fíjense cómo en el hombre hay necesidades mucho más complejas que en la mayoría, o que en todos los animales, al menos conocidos. ¿Sí? Ahora, todos esos aspectos del hombre igualmente van a requerir en el hombre adaptarnos al medio. Es distinta la adaptación. No vamos a tener que salir a cazar para comer. No sé si alguno lo hace. En general no. ¿No es cierto? Uno abre una heladera o va al supermercado, ¿no? Pero sin embargo, para poder hacerlo, necesita tener un recurso económico, ¿sí? Y ese recurso económico implica que tiene que ganarlo. Y para ganarlo, tiene que trabajar y tiene que capacitarse. Bueno, todo eso implica adaptación. En definitiva, sigue siendo la idea más básica de la supervivencia, pero a partir de la cultura los temas ya van a ser bastante más complejos, los necesarios para esa adaptación. Y eso para comer, imagínense para todo lo demás que hablábamos antes. Para recibirse, ¿es una tarea fácil? Le dicen quiero recibirme y van, le hacen una cola y reciben un título. Me parecía que no. Bueno, seguramente van a tener que estudiar muchos años. Si uno mira desde afuera, si alguien desde afuera nos mirara estudiando, no entendería bien qué hacemos. Porque no estamos en ese momento ni comiendo, ni estamos reproduciéndonos, ni estamos durmiendo. Estamos sentados, estamos leyendo algo. Entonces, desde el punto de vista más simple, eso no tiene ningún sentido. No hay ninguna necesidad inmediata. Pero el hombre tiene necesidades inmediatas, tiene necesidades que están más lejos en el tiempo. Y sin embargo, también nos interesan y a eso también nos movilizamos. Lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de la ansiedad. ¿Les gusta la ansiedad? ¿No? ¿Pero la necesitamos o no? ¿Podríamos alcanzar logros sin ansiedad? No podríamos alcanzar ningún logro. Si no hubiera ansiedad, ninguno de ustedes hoy estaría acá. O cuando se levantaron vinieron acá porque pensaron que cuando llegaban
iban a tener alimento, por ejemplo. No, es decir, vienen porque saben que los objetivos de largo plazo ustedes tienen que adquirir conocimientos. Entonces se mueven por lo que va a pasar a futuro. Esa es la ansiedad. Y esa es la ansiedad buena, como vamos a ver de acá un rato. ¿Sí? Bien. Entonces, en el hombre, obviamente, ya no se maneja solamente desde el punto de vista del instinto, como hacen los animales. Tienen los instintos más básicos, la supervivencia y la reproducción. El hombre no, ni se conforman con eso, sino que tiene, incluso a veces eso lo mediatiza de otra forma y tiene otros objetivos. Muy bien. ¿Cuál es el sentido de la vida? Desde lo biológico, seguir viviendo. Desde lo humano, no nos conformamos. Queremos más, tenemos otras metas. Por eso hay quien dice que biológicamente el ser humano es un error. Bueno, no lo sé si lo es o no lo es. Lo cierto es que el hombre aspira más y quiere más. Y por eso se enfrenta con sus propias incertidumbres y por eso está como la angustia existencial. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué sentido tiene la vida? Pero bueno, son preguntas que tienen otros ámbitos de respuesta que vienen de la filosofía, ¿no? De las religiones, no de nuestros ámbitos o no de nuestro ámbito específico que hoy nos convoca. Pero sin embargo, todos nosotros esas cosas también nos preguntamos. Entonces, el ser humano, fíjense esto es muy interesante que es. Un ser humano hace 100.000 años era diferente al actual. ¿En qué era diferente? En su forma de comportamiento. ¿En la cultura era distinto? En su comportamiento. ¿Tenía internet? No, pues. No, la tecnología no. Ok. ¿Estudiaba en una universidad hace 100.000 años? No. Ahora, ¿tenía en general brazos, piernas? ¿Sí? ¿Era muy distinto biológicamente al hombre de hoy? ¿Sí o no? Hay quien dice que sí. ¿Qué diferencia tenía? Muy pocas, prácticamente nulas. El hombre, biológicamente hablando, hace 100.000 años, era casi igual que hoy. ¿Saben por qué? Porque 100.000 años es poco, evolutivamente hablando. Han habido cambios, pocos. Entonces, fíjense, el hombre hoy tiene el mismo cuerpo que hace 100.000 años. Pero un poco cambió la cultura, ¿no? Y no solamente cambió, sino que va cambiando y cada vez más rápido. Hoy en día, en promedio, en 4 años, quizá ahora menos, en 4 años se genera la misma cantidad de información que en toda la historia de la humanidad previa a esos 4 años. O sea, cada vez se acelera más la información que existe y por lo tanto la complejidad cultural es cada vez mayor. Y la capacidad de adaptarnos es difícil. ¿Saben por qué? Porque tenemos el mismo cuerpo. El cuerpo viene atrasado. La evolución venía muy bien, hasta que apareció la cultura. Cuando apareció la cultura, el cuerpo empezó a quedar viejo, porque los cambios son lentos y los cambios culturales, en cambio, son rápidos. Y son cada vez más rápidos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el cuerpo frente a las necesidades? Se adapta, dijimos, ¿no? Un ser humano hace 10.000 años, hace 50.000, ¿dónde vivía? ¿En las cavernas? ¿Sí? Se protegía de los animales, cazaba para buscar alimento. Y para eso, ¿cómo tenía que ser el cuerpo? Ágil, fuerte, rápido, ¿sí? Atento, ¿no? Si se pegaba una siestita, probablemente era un buen bocado de algún animal, ¿no? Bien. Es decir, el cuerpo está preparado para eso. Fisiológicamente,
estamos preparados para eso. Ahora, cambió totalmente las necesidades, porque cambió la cultura, pero tenemos el mismo cuerpo. Pequeño problema. Tenemos el mismo cuerpo, probablemente menos ejercitado, menos fuerte a nivel físico. Pero si sacamos la mente, el cuerpo es el mismo y más débil. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos que dar un examen para empezar a ir arrimándonos al tema, y nosotros el examen es importante. ¿Ustedes qué hacen? ¿Están tranquilos, relajados o el cuerpo un poco se inquieta? El cuerpo se inquieta, el cuerpo se acelera, el cuerpo se activa, esa es la palabra justa. El cuerpo se activa. ¿Y por qué se activa? Porque es el mecanismo que tiene. Si estaba en las cavernas, tenía que salir a cazar, se activaba. Nosotros nos seguimos activando, porque tenemos el mismo cuerpo. Ahora, ¿sirve tanta activación? ¿Qué les parece? ¿Sirve o no? ¿Sirve, por ejemplo, estar todo contracturado la noche anterior a dar un examen? ¿Sirve no dormir? ¿Sirve transpirar? Las manos en el medio del examen están que se te caen las gotas por acá, ¿te sirve? Todo el exceso es Que le das la mano al profesor y sale una mano húmeda, por no decir empapada. ¿Es útil? No. El hombre necesita estar activado mentalmente, cognitivamente, pero no necesita tal grado de activación física. Ese grado de activación física es solamente un problema, es solamente un costo, porque se activa innecesariamente. ¿Cómo vinieron acá? ¿Cómo vinieron hoy para acá? ¿En qué vinieron? ¿Están todos a distancia de caminata? ¿O no? ¿Alguno tomó un medio de transporte? Sí. ¿Medio de transporte? ¿Qué gasto físico tiene? Nulo. Bajísimo. Ahora, si hubieran venido a un examen, el cuerpo hubiera estado como si hubieran estado corriendo. claro, acelerado. ¿Entienden cuál es el tema? Tenemos un problemita. Hay una distancia entre las necesidades mentales y la forma de respuesta del cuerpo. Estos son materiales donde esto está más o menos escrito, con lo cual eventualmente se le puede acercar. Pero básicamente a lo que hacen mención es eso, a cómo el enorme cambio cultural no se corresponde con el cambio, con ningún tipo de cambios biológicos. Hace 100.000 les dije, pero en el peor de los casos 10.000, todavía no había escritura. Y el hombre todavía estaba en la prehistoria y era prácticamente exactamente igual al de ahora. Ese es el concepto fundamental. Entonces fíjense cómo lo que tiene de diferencia al hombre es que hay una valoración propia de los estímulos. Ustedes son los que dan el valor al estímulo. Nosotros. No es instinto. En el hombre aparece la subjetividad. Dar un examen no es una cuestión de instinto, es una cuestión de subjetividad. Para ustedes es importante y por eso ustedes lo van a dar. Entonces, hay una valoración del estímulo, ¿sí? De esa valoración va a depender que el cuerpo se active o no, y esa activación, cuando es excesiva, es tóxica. Ahí es cuando el estrés deja de ser tan bueno. ¿Por qué? Porque empiezan a tener contracturas, molestias de distinto tipo, deja de ser útil, no sirve más. ¿Está? Bien, esto está esquematizado en esto que no se lo voy a explicar en detalle porque se van a aburrir, pero básicamente acá lo que interesa conocer es cómo entre el mundo y el sujeto hay una cantidad de mecanismos, hay una interfase que es la percepción. En la percepción se produce el encuentro del mundo con el sujeto. Y esa percepción, ¿saben por qué está marcada? Por estímulos, sí, pero ¿saben por qué más está marcado? ¿Por quién? ¿Por qué? Por la propia persona. Eso se llaman esquemas cognitivos. Los
esquemas cognitivos tienen que ver con el modo en el cual cada uno entiende lo que le pasa. Entonces ya no son solamente estímulos, son estímulos y es el propio sujeto el que se encuentra con el estímulo. Eso se llama percepción. Y en esa percepción el hombre, que es el otro elemento esencial, da valor. ¿Saben cómo diríamos con precisión? El hombre da significado. El examen puede ser más o menos, pero el significado del examen se lo doy yo. El examen es importante porque para mí es importante para mis objetivos. No es importante de por sí. Es muy importante a partir de que para mí es importante recibirlo. ¿Entienden? Ahí me encuentro con lo subjetivo. Ese es el punto clave. Entonces, hay estímulos, un examen, por dar el caso que vamos a insistir hoy. ¿Solamente hay estímulos o hay algo más? ¿Importa si estudiaron? ¿O es irrelevante? Es bastante importante, ¿no? Bueno, eso es un recurso. Eso se llama recurso. ¿Sí? ¿Qué más necesitan en un examen además de estudiar? ¿Algo más? Tienen que saber expresar las ideas, ¿no? ¿Tienen que saber expresarlas? Sí. ¿Tienen que entender? ¿Tienen que saber expresar las ideas? ¿Tienen que tener confianza? Tienen que tener confianza. ¿Tienen que tener orden? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Tienen que estar tranquilos o está bien que estén ahí temblando? Bueno, seguro, confiado. Bueno, todos esos son recursos personales. Entonces no es solamente el estímulo, son los recursos personales los que van a jugar ahí también un lugar preponderante. ¿Está? Entonces no es solamente cómo tomo el examen, también es qué recursos desarrollo. ¿Se entiende esto? Se puede desarrollar recursos. Y no es solamente el estudio, A veces uno cree que le va a ir bien en un examen por estudiar. ¿Es importante estudiar? Sí, esencial, pero no es lo único. Todos esos otros factores también intervienen. ¿El miedo cómo juega en un examen? ¿Juega bien? No suma. El miedo no suma. La ansiedad positiva suma. Pero la ansiedad negativa. Pero la ansiedad negativa no. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Está? Bueno. Uno compara el valor del estímulo y del recurso. Y de ahí decide qué es lo que hace. Eso se llama afrontamiento. Afrontar la situación. Cuando tiene un examen, todos se presentan siempre. A veces no. No, siempre, pero cuando ustedes dan un examen, ¿cómo se llama? Afrontamiento. Afrontamiento. Cuando no dan el examen, ¿cómo se llama? Evitación. Evitación. ¿Está? Ojo, si ustedes lo deciden con mucho tiempo no dar un examen, eso no es evitación. Eso es una decisión racional. Que deciden, no, esto no voy a llegar, no lo doy, o lo doy la próxima fecha. Ahora, ¿alguno dejó de ir a un examen, decidió no ir la noche anterior? ¿O esto no le pasó nunca? ¿Nunca? Bueno, brillante, son muy buenos afrontadores. Porque la evitación lo único que hace es empeorar el problema. ¿Está? Postergar empeora, exactamente. Se quedan con el mismo problema, más agravado. O sea que siempre que se puede, siempre que deciden dar un examen, hay que darlo. Punto. Preferible que le vaya mal, pero hay que darlo. Bien, eso se llama afrontamiento. Que hay muchos tipos de afrontamiento que no lo vamos a ver ahora. Y lo que no es afrontamiento, ¿cómo se llama? Evitación. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, el estrés lo podemos dejar de considerar como algo negativo. Es algo evolutivo y está presente en todas las etapas
de la vida. Hoy en día la tecnología, digamos, la tecnología masiva de los medios de comunicación, básicamente, o de internet, ha llevado a un desarrollo todavía mayor y a un nuevo factor de estrés. Fíjense qué curioso, ¿la tecnología está a favor del hombre o en contra? ¿Cuál es el objetivo de la tecnología? Actualizar. De toda la tecnología, ¿para qué sirve? Sirve para facilitar la vida del hombre. Todo lo que es tecnología sirve para facilitar. Este micrófono hace que yo tenga que gritar menos, por ejemplo. ¿Sí? Toda tecnología está al servicio del hombre, o debería estar. Sin embargo, a veces se vuelve en contra, ¿no? ¿O no? Por múltiples razones. Actualmente se ven por adicciones, por distracción, porque uno no puede estar en todo a la vez, porque cuesta adaptarse, porque todo el tiempo aparecen tecnologías nuevas, y podríamos seguir. ¿Saben que eso hasta tiene un nombre hoy en día? ¿Cómo se llama? La dificultad para adaptarse a la tecnología. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que la capacidad de adaptarse, ¿cómo se llama? Estrés, perfecto. La capacidad del hombre de adaptarse al medio se llama estrés. La dificultad para adaptarse a la tecnología, ¿cómo se llama? Anímense. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo es estrés? ¿Pero cómo le podríamos llamar? Sí, tiene que ver con la tecnología. Tecnoestrés. ¿Escucharon hablar del tecnoestrés? No, pero del tecno sí. Bueno, ya van a escuchar, porque es todo un tema enorme que se viene, ¿eh? La incapacidad para adaptarse, la paradoja que implica la tecnología, que en vez de adaptarnos, pareciera que nos lleva a desadaptarnos. Por ejemplo, si alguno de ustedes no tiene, ¿todos tienen teléfono celular? ¿Hay alguno que no tenga? ¿Hay alguno que no? 1, 2, 3, bueno, muy poquito, ¿sí? En general todos tienen. Y los que no tienen teléfono celular no va a pasar mucho tiempo hasta que tengan. No va a pasar mucho tiempo porque si no van a estar adaptados. Van a hacer reuniones de equipo, reuniones de trabajo, se van a poner de acuerdo 7 u 8 y la persona no se va a enterar. Por ejemplo, y así. O sea, la tecnología es para adaptarse y no adaptarse no sirve. Hay que encontrar la manera buena de adaptarse. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, fíjense cómo el estrés es de por sí positivo. Ahora, ¿cuándo el estrés es un problema? ¿Qué les parece? ¿Cuándo? Cuando no sabemos afrontarlo, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuándo? Cuando es demasiado, perfecto. Cuando es excesivo, exagerado, muy bien. ¿Qué más? Cuando es crónico, perfecto. Cuando es crónico, cuando estoy todo el tiempo como si estuviera saliendo de la caverna. Uno sale de la caverna un ratito y dijo, bueno, ¿no? Imagínense, nosotros salimos a la calle a la mañana y volvimos a la noche. Es como si estuviéramos todo el día en la caverna. Todo el día tenso, todo el día preparado para la pelea. Con un agravante, ¿saben cuál es? Que no hay pelea. Que no hay pelea. ¿Está? Eso es un problema, porque el cuerpo se activa ¿para qué? Para pelear. Y si no pelea, ¿qué hacemos con esa activación? No me contesten. Entonces, fíjense, uno, lo que había puesto ahí, la capacidad de un organismo tiene límites, primer problema. No podemos adaptarnos más allá de nuestros propios límites orgánicos. Es un problema. El segundo problema es que el cuerpo responde de una manera automática. Ustedes saben que necesitarían para dar un examen activar la mente, del cuello para arriba y el cuerpo, del cuello para abajo, quedarse relajados. ¿Alguien lo sabe hacer? No, pero se puede entrenar, no es automático. Generalmente nos activamos la cabeza y el cuerpo a la vez, y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo no ir en el colectivo sentado, activados, es inútil.
¿Está claro? Estar en un examen con palpitaciones, ¿sirve? No sirve a nada. Para estar conectados con lo que nos pregunta, ¿sirve? O no, o cuando les preguntan algo, les parece que estaría bueno estar distraído, o medio dormido. Entonces, la activación es del cuello para arriba, y esa es buena. A la del cuello para abajo no. Pero no aprendimos, todavía el cuerpo no aprendió a hacer eso. Este es un problema. ¿Sí? Fíjense las respuestas del cuerpo. Esas respuestas del cuerpo son las mismas si salimos a correr, si nos defendemos de un ataque o si damos un examen. Por eso decimos que esas respuestas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo las podemos decir? Que son respuestas inespecíficas. Tenemos respuestas corporales inespecíficas y esa es parte del problema. Fíjense, hay algunos síntomas: temblor, insomnio, a veces la voz tiembla un poquito, no sé si les ha pasado, con la voz un poco temblorosa, o ansiedad, midriasis, los ojos abiertos, la vida abierta, taquicardia, sudoración, sequedad de boca, no se secó la boca en el momento de la electricidad, de no poder abrirla, sensación de retención o de urgencia urinaria. ¿Les ha pasado o no? En medio del examen, perdón, voy al baño y vengo. ¿Lo dicen? No lo dicen, pero lo adivinan si pudieran, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué nos causa estrés? Todo aquello que vemos como una amenaza. ¿El examen es una amenaza? No. No, pero no es una amenaza. Final, ¿es una amenaza para ustedes o no? No, es una tensión. Bueno, cuando lo vemos como una amenaza, estamos en un problema. Lo vemos como una amenaza. Y si no lo viéramos como amenaza, ¿cómo lo podríamos ver? Como parte de Un reto, como un reto, perfecto. O como un desafío. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está esta cuestión de cómo nosotros entendemos las cosas. Si el examen es una amenaza, aparece toda esa respuesta en el cuerpo, nos sentimos mal, etc. Si el examen es un desafío, ya nos cambia. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes hace deportes? Y cuando tienen que ir a jugar al fútbol, supónganse, o a lo que sea, ¿cómo se sienten? ¿Les dan ganas o no? ¿O se quedan en su casa y se meten adentro de la cama y se tapan? Hay algunos deportistas a veces que lo hacen, pero en general el deportista lo toma como un desafío. Fíjense que en los Juegos Olímpicos, ¿cómo salen a la cancha? O al estadio. Entran golpeándose el pecho, entran con la cabeza alta. No vi ninguno que entra así pidiendo perdón. ¿Ustedes vieron alguno? Eso porque lo toman como un desafío. ¿Ah? Fíjense cómo cambia. Nuestra mente es la que nos marca el grado de peligro. Muchas veces es más nuestra mente que el peligro real. Y la ventaja es que nuestra mente, nosotros podemos cambiar nuestra mente. Esa es una cosa, cambiar la manera en cómo entendemos algo. Esa es un arma tremendamente poderosa. ¿Qué nos causa estrés? Dijimos, repasemos. Causas externas, el examen. Bien. Recursos personales, no estudié nada. Se van a dar cuenta. No sé expresarme bien. ¿Sí? Ideas personales. El estímulo externo también depende de cómo lo valore, ¿no? Este profesor no me quiere. Este profesor es malvado. Este me quiere hundir. ¿Alguna vez ha pensado algo así? Eso no habla del profesor, ¿eh? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces no habla del profesor. A veces sí. La mayoría no. La mayoría habla de ustedes. ¿Sí? De cómo están viendo ustedes la discusión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Valoramos el estímulo, valoramos nuestra capacidad para afrontarlo, y en la relación a eso, entre lo uno y el otro, tenemos o no la respuesta de estrés. ¿Verdad?
comparamos cómo vemos el estímulo, comparamos cómo vemos los recursos y tenemos nuestra respuesta. Fíjense que se trata de un equilibrio. ¿Entre qué? Por un lado los estímulos, ¿sí? Estímulos y las demandas percibidas. Y del otro, la capacidad o los recursos percibidos. ¿Les pasó alguna vez de los compañeros de ustedes que piensan que saben mucho y que antes del examen dicen no sé nada? ¿Pasó alguna vez en la vida? Varias seguro. Si no les pasó a ustedes. No sé nada. Eso es como ustedes mismos valoran su conocimiento. Entonces no solo el recurso, sino lo que creo y lo que confío en mi propio recurso. ¿Lo entienden? Bien. Ojo, también hay optimistas, También está el optimista, que cree que es un recurso más de lo que el recurso es. Por ejemplo, yo tengo una hija, ¿no? Mi segunda hija estudia ingeniería. Estudia, créanme, una barbaridad. Estudia los sábados, los domingos. Estudia mucho. Pero siempre ante los exámenes cree no saber nada. Afortunadamente siempre le va bien. O casi siempre. Y tengo un segundo hijo, en realidad mayor, pero parece menor que los otros dos que vienen después también. Que el tipo es un optimista. Él siempre sabe. ¿Sí? Por ahí no agarra un libro, pero se tiene una confianza increíble. Pero muchas veces esa confianza le ha permitido zafar. Y muchas veces le ha significado que le fue mal. No, esto es fácil. No, esto ya lo sé. Soy un optimista. O sea que lo que habría que uno tener, si pudiera, sería una mirada. Una mirada. ¿Cómo le gustaría tener? La mirada sobre su conocimiento. Realista, diría. ¿No? Óptima, adecuada, realista. Estudiar y saber que estudié. Entonces sufriríamos menos. O no estudiar y decir, bueno, si no estudié, en ese caso no sería evitación, sería mejor no darlo. ¿Entienden? Pero la mirada realista es la que ayuda. Fíjense, hay un equilibrio entre los estímulos y los recursos. ¿Sí? Bien, pero a veces esta balanza se desequilibra y entonces aparece una situación de estrés. ¿Qué pasa en el estrés normal? ¿Qué dijimos? Que el estrés es igual a adaptación. Sí, al toque. Estrés igual a adaptación. Entonces, si yo tengo un estrés normal, lo que voy a intentar hacer es que los estímulos que están pesando mucho pesen menos. ¿Sí? Y que se parezcan. Exactamente. Y que los recursos y capacidades se aumenten. Mi hijo, el optimista, le vendría muy bien estudiar un poco más. Claro, mi hija, la pesimista, le vendría bien reconocer que sabe más. En cambio, ¿qué pasa en el estrés patológico o el estrés desadaptativo? Esta balanza no se equilibra. El estímulo lo veo todavía más pesado de lo que es. Me va a ir mal, me van a reventar. Así decimos nosotros, no sé, ustedes tendrán algo equivalente quizás. Pero nos va a ir mal. O los recursos no sé nada. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre un estrés normal y uno que no lo es. Pero recuerden ustedes fundamentalmente algo. El estrés empieza con la subjetividad. No todos los hechos son iguales. Dependen de la subjetividad. ¿Está? Bien. Bueno, esperen que tenemos que terminar de bailar acá un poquito la letra. Pero se animaron tan lindos que bailan y bailan. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y logramos autoinfluirnos, vamos a poder eliminar situaciones de estrés sencillamente porque las vamos a ver innecesarias. ¿Está? Es decir, vamos a valorar mejor los estímulos, los recursos y a partir de ahí dar mejores respuestas cognitivas, el significado de las cosas, fisiológicas, no estar con las manos tan tranquiladas como se saluda al profesor,
ejemplo, y la voz temblorosa y conductuales. Vamos a afrontar en vez de escapar. ¿Está? Eso es el estrés adaptativo. El estrés desadaptativo, cuando hay creencias disfuncionales, los estímulos los veo como más amenazantes, los recursos los veo como menores, ¿sí? Y no tengo la capacidad de afrontarlo. Y ahí aparecen distintos cuadros clínicos, patologías o cuadros clínicos que no vamos a ver. ¿Está? Una persona con estrés tiene problemas físicos, una persona con estrés no duerme, una persona con estrés puede desarrollar un cuadro psiquiátrico, depresión, cuadros ansiosos, se puede pelear con otros. El tipo que se levanta para pelear y no encuentra un rival, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Saben lo que hace? O se pelea contra sí mismo, o se pelea y inventa un rival. Baja la ventanilla del auto y le pega, se pelea con el que está al lado, se pelea con otro porque está listo para pelear, pero no tiene que pelear. ¿Está claro? Entonces el estrés, cuando es desadaptativo, genera una gran cantidad de conflictos. Entonces nosotros tendríamos que ver cómo manejamos el estrés. Y acá, digamos, la actitud es un poco lo que veníamos hablando, una actitud realista, pero a la vez optimista. ¿Sí? Después hay cuestiones que tienen que ver con el bienestar físico. Por ejemplo, hoy hablábamos de la dieta. ¿Qué hacemos? Tomamos café. ¿Qué más? Y nos activamos innecesariamente. Tanto usted, supóngase que están todo el día afuera, de trabajo, activo, tiene un recreo a las 6 de la tarde. ¿Qué hacen en el recreo? ¿Toman café? Bueno, toman café. ¿Qué logran? Más activación. No sirve. Y cuando llegan a su casa, ¿qué hacen? ¿Empiezan a hacer flexiones? ¿Qué típicamente qué hacen? Se tiran. Perfecto. Lo que hacen es se tiran en una cama. Eso es no entender el estrés. Que es lo que hacemos todos. ¿Por qué? Porque se cansó la mente. ¿Y el cuerpo? El cuerpo se cansó inútilmente. Porque el cuerpo se activó, pero estuvieron sentaditos horas. Acá, muchas veces en el trabajo, es momento de caminar, es momento de hacer un desgaste físico, no de ponerse a dormir. ¿Está claro? Nosotros no entendemos bien el estrés. Por eso dicen parar la máquina, mirar con televisión que te distraiga. Más estímulo y menos relajación. Lo que había que hacer es salir a caminar. O sea que en los recreos a partir de ahora todos agarran una soguita, más con la soguita, y no vuelta a pasar. Comer bien, etc. Actividad física, para no estar justamente, no tener una activación en falso. Piensen esto, en el estrés, ustedes aceleran, ¿vieron un auto? Ustedes aceleran un auto en punto muerto, ¿qué pasa con el motor? Si acelerás, lo reventás. Si acelerás mucho, lo rompés. Ponés primera o segunda y acelera a fondo. Se acelera para andar. Si vos acelerás y te quedás quieto, arruinás el motor. Eso pasa con el estrés. Es acelerar en falso. ¿Está claro? Sistema de apoyo, redes sociales, eso interviene, ayuda y mucho. Y las distintas técnicas de relajación. Quizá que conozcan, aprender a respirar, tomar tiempo, hacer lo que se llama silencio activo. Un momentito de silencio siempre viene bien. Bueno, y esto da para bastante más, pero esperamos un poquito, no lo vamos a hacer todo. ¿Sí? Entonces recuerden que el estrés es vida. O sea, no pelearnos con el estrés, sino aprender a utilizarlo. ¿Está? Bueno, yo les propongo que hagamos 2 minutitos de descanso, de silencio activo, y después seguimos con un poquito más, con lo que es ansiedad, algo más de ansiedad y algo más específico de miedo a ¿sí? Podemos encontrar alguna forma distinta de entender este concepto de ansiedad. ¿Qué les parece? Algo ya dijimos, pero ¿es buena o es mala la ansiedad? ¿Cuándo buena y cuándo mala? Bien. ¿Cuándo?
¿Cuándo es mala? ¿Cuándo qué? Cuando ya es difícil de que puedas controlar, tal cosa que tú quieras hacerlo, no puedas manejarlo. Cuando se dificulte ya el manejo. Bueno, o sea, la ansiedad puede ser buena o mala, como bien ustedes dicen, ¿no? Ahora, vamos a mínimamente tener una idea. A ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué es la ansiedad? Ya hablamos bastante, buena, mala, pero ¿qué es? Sin leer. ¿Qué es la ansiedad? Es una emoción, en primer lugar. Es una emoción. Las emociones son estados internos que sirven para qué. ¿Para qué sirven? ¿Sirven tener emociones? ¿Para qué sirve en nuestra vida? ¿Sirve tener una emoción o no? Sirve, ¿no? Las emociones, ¿saben para qué sirve? En toda escala biológica, para acercarse o para alejarse de algo. Miren qué fácil. Biológicamente hablando, es para acercarse o para alejarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven algo peligroso, ¿se acercan o se alejan? Se alejan. Eso lo hace porque tiene una emoción. Si ven algo lindo, ¿se acercan o salen corriendo? Si ven algo feo, un bicho medio raro, ¿qué hacen? Lo miran ahí, lo agarran, lo tocan, le dan ganas de tocarlo. Entonces, la ansiedad es una emoción normal. Es una emoción normal, ¿sí? Que sabe para qué sirve para anticiparlo. Es una emoción normal que permite al hombre anticiparse. ¿Anticiparse para qué? Para dos cosas. ¿Para qué ustedes quieren anticiparse? ¿Les gustaría anticiparse mañana, pasado, algo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para movilizarse hacia un objetivo. Para tener objetivos y movilizarse necesita ansiedad. Si no, se levantarían a las 8 de la mañana, se bastirían a las 8 de la mañana, tomarían el colectivo a las 8 de la mañana para llegar a la facultad a las 8 de la mañana. ¿Alguno hace eso? Seguramente tienen que anticiparlo. Y no solamente tienen que anticipar en pequeñas cosas como esas, tienen que anticipar también cosas que son de mucho más largo plazo, como una carrera. Por eso es una emoción humana, es muy humana. Los animales no tienden a anticipar el futuro, viven el presente puro. Hoy está muy de moda que vivir el presente. ¿Sí? Pero ojo, no tanto vivir el presente después de saber para dónde uno va, después de elegir o intentar por lo menos un camino. Cuando uno tiene un camino, listo, después lo ponemos en el presente. ¿No? Cuando ustedes tienen un examen, muy bien, hay que estudiar, primero busco el material, tengo todo, después empiezo a estudiar, ya sin pensar tanto en el examen. Pero primero tenemos que saber para dónde vamos. Para eso está la ansiedad. Entonces, la ansiedad normal, la ansiedad es una emoción que nos permite anticiparnos para ir a nuestros objetivos o para algo más también, para prevenir los riesgos. Nos anticipamos para movilizarnos hacia nuestros objetivos o para prevenir los riesgos. ¿Sí? Si no nos anticipamos, nos especiaríamos en cada curva. Tenemos que anticiparnos y tener cuidado. O alguno de ustedes cuando cobra un sueldo, la plata del mes, un sueldo, ¿se lo gasta el primer día? ¿O el segundo? ¿Por qué? Tiene que alcanzar un mes, hasta el otro. Entonces tienen que prevenir y tienen que administrar los gastos pensando en un mes. Muy bien. Todo eso se puede hacer gracias a la ansiedad. Así que, más que bienvenida, sería la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad se exagera? Ahí ya tal vez no esté tan buena la cosa, ¿no? Hay un bloqueo. Muy bien, muy bien. La ansiedad exagerada nos paralizaría. La ansiedad, cuando es exagerada, nos bloquea, nos paraliza, nos inhibe. ¿Sí? ¿Está? ¿Está claro? Ustedes cuando tienen que estudiar, eligen un material y se predisponen a estudiarlo. Ahora, si es exagerado y piensan tanto en el examen, probablemente no puedan pensar en lo que están leyendo.
y le hicieron 2 páginas y no saben qué le hicieron. ¿Les pasó alguna vez? ¿O nunca? A mí me pasó una vez. Muchas veces pasa, ¿no? Uno piensa tanto en un objetivo que no. O pasa en todo, ¿eh? Pasa hasta en una reacción deportiva. Pienso tanto en el resultado que al final, ayer había una prueba de un deporte de eso que uno solamente ve en los Juegos Olímpicos, creo que tiro. Y había uno que había tirado espectacular, tenía todo ganado. Tenía que hacer un tiro más o menos y ganaba. Le pegó creo que para el otro lado. ¿Y eso qué es? Ansiedad. Pensó tanto en lo que iba a pasar, seguramente ya en el festejo, en cómo lo recibirían, en todo que hizo, que lo sacó del presente y lo pifió. Es como cuando Messi pateó el penal y no digas Sí, puede ser, sí, sí, por supuesto. En el momento, a ver, Messi, como todos los grandes futbolistas, siempre erró penales. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un profesional de ese calibre erre un penal? Ansiedad. ¿Cómo puede ser que un basquetbolista profesional de primer nivel tire el aro vacío en los tiros libres y no los enfoque todos? Cuando eso es lo que hace un chico que cuando viene a aprender a jugar al básquet. Ansiedad. Entonces, la ansiedad juega un papel fundamental, tanto movilizándonos hacia un objetivo como paralizando. ¿Entiende bien la diferencia, no? Bien. Entonces, la ansiedad normal nos moviliza y la ansiedad patológica o exagerada o negativa nos inhibe. La ansiedad positiva es adaptativa y nos orienta hacia la acción. La ansiedad negativa es desadaptativa, es inhibitoria y es paralizante. ¿Ah? ¿Es claro? Bien. Cuando hay una ansiedad positiva no solo no debe tratarse, sino debe estimularse. En cambio, cuando hay una ansiedad negativa, hay que tratarla. No necesariamente con ánimo. Si no es muy grave, la podremos tratar solos. ¿Sí? O sea, aprendiendo a manejarla, hay formas de aprender a manejarla. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones? Hay de todo. Fíjense que la ansiedad es tan humana que abarca todas las dimensiones. Una dimensión cognitiva, o sea, como pienso, siento que las cosas van a ir mal, creo que van a ir mal, es una dimensión cognitiva. Una dimensión somática, estoy como si estuviera con la fiebre salvaje delante mío, y aparece temblor, sequedad bucal, todo lo que hablamos, taquicardia. Una dimensión conductual, hay inhibiciones, parálisis, la persona se queda quieta. Y una dimensión social. La ansiedad lleva a conflictos, conflictos con el que tengo al lado, conflictos laborales, conflictos académicos. Entonces, hay manifestaciones de todo tipo que una gran cantidad de síntomas para cada una de ellas, para la dimensión somática, para la cognitiva, para la conductual. Miren todas las que hay, no las vamos a leer, no se preocupen. La conductual, fíjense, bloqueo, estar paralizado, ¿sí? Cambios en la expresividad corporal, el lenguaje, bueno, una gran cantidad de síntomas. Y una dimensión social. Fíjense hasta qué punto la ansiedad no está tan buena. ¿Tiene relación la ansiedad con el estrés? ¿Qué opinan? El estrés normal genera ansiedad normal. Cuando el estrés ya no está normal, la ansiedad tampoco. El estrés es la dimensión del cuerpo, la ansiedad es la dimensión de la mente. Siempre que hay ansiedad, se acompaña de una respuesta corporal de estrés. ¿Sí? Entonces, cuando hay estrés, dijimos que era una incapacidad adaptativa, no se olviden nunca de esto. Cuando hay estrés, que es una incapacidad adaptativa, en ciertas personas se desencadena una ansiedad desadaptativa, inhibitoria, patológica, como la quieran llamar. ¿Está? En pocas líneas, a nivel mental, hay esquemas de hipervigilancia, estoy atento a todo lo que va a pasar. Esquemas de preocupación, me preocupo excesivamente. Aprensión, anticipación aprensiva, me va a ir mal. A nivel conductual ya dijimos que había bloqueo o inhibición. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que tendemos a hacer, evitación.
¿Qué dijimos? ¿La habitación mejora o empeora? Empeora. Y a nivel físico hay un exceso de activación. Bueno, fíjense como el nivel cognitivo, mental, el nivel conductual y el nivel físico, todo se retroalimenta, uno con la otra. ¿Está? Tengo más síntomas físicos, me preocupo más por mis síntomas físicos, me quedo más quieto. Me quedo más quieto, me preocupo porque no voy a llegar, activo más el cuerpo en falso, como les decía antes. Es decir, estos elementos están todos relacionados entre sí. Bien, ¿está? Esto sería la idea de la ansiedad patológica. Pero la idea es que ustedes entiendan que la ansiedad entonces es un fenómeno humano, que ya lo retengan así, que les permite movilizarse, que les permite ir a donde ustedes quieren ir. Por lo tanto, el problema no es la ansiedad, el problema es el exceso de ansiedad. Con la ansiedad es otra cosa que no conviene tener, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar nosotros de los trastornos de ansiedad, pero simplemente para que ustedes sepan que, así como hay una ansiedad normal, ustedes saben que se utilizan mucho, que se llaman trastornos de ansiedad. ¿Escucharon hablar del pánico? ¿Sí? El trastorno por pánico. ¿Escucharon hablar de las fobias? La ansiedad generalizada. Bueno, todo eso son trastornos de ansiedad. Se dan por la ansiedad patológica. ¿Sí? Fíjense que no interviene solamente un factor en el tema de la ansiedad. Intervienen factores biológicos, temperamento, creencias, situación social, apoyo social percibido, etc. ¿Sí? Bien, hay muchos factores que nos pueden llevar entonces a la ansiedad patológica. ¿Está? Bien. Ustedes tienen que descartar siempre, porque si obviamente si tienen un cuadro de un trastorno, tienen que hacer cualquiera de estos, obviamente tienen que hacer una consulta. Ustedes conocen a alguien que tiene alguna cosa parecida, que toma una consulta, por supuesto. Pero nosotros no nos referimos, en este caso, a ese tipo de trastorno. Nos referimos a una ansiedad excesiva, paralizante, que se da, por ejemplo, como veníamos hablando del tema del miedo a los exámenes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si no tuviéramos ninguna ansiedad? ¿Qué pasaría? ¿Alguno de ustedes tiene mascotas? ¿Perro? ¿Qué hace la mayor parte? Si ustedes están ahí estudiando, ¿no? ¿Y tienen el perro cerca o no? ¿Sí? ¿Y qué hace el perro todo ese tiempo? ¿Estudia con ustedes? ¿Sí? ¿Se pone a leer? Cuando ustedes estudian 4 horas, 6, ¿no? ¿El perro qué hace? ¿Estudia con ustedes? ¿Dónde está? ¿Se va a pasear? ¿Qué hace? ¿Echado? ¿Todo el tiempo quiere jugar? Bueno, supóngase que el perro quiere jugar. Agarran la pelotita, se la tiran 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. ¿Sí? Después que tiraron 10 veces, ya está, el perro quedó con la lengua afuera. ¿Qué hace el perro? Se echa ahí al lado. Si el perro está bien comido, si el perro está bien alimentado y si el perro hizo ejercicio físico, el perro se queda echado. Bueno, nosotros si no, o se queda ansioso y preocupado, se queda pensando cuándo le van a dar de comer de nuevo, se queda pensando si mañana va a ser calor o frío, se quedan preocupados por el examen de ustedes. No. Aunque ustedes creen que sí, no. Es la cabeza de ustedes que cree que el perro con ustedes, pero no. El perro se queda ahí echado feliz de la vida. ¿Saben por qué? Porque no tiene ansiedad. Porque no tiene ansiedad. Entonces, si nosotros no tuviéramos ningún grado de ansiedad, nosotros nos quedaríamos chiquitos, nos quedaríamos como el perro echados. Nos moveríamos solo por instinto, por hambre, por frío, por necesidades sexuales. No podríamos alcanzar ningún objetivo propio de nuestra naturaleza. Por eso le damos la bienvenida, entre comillas, a la ansiedad, y tratando de no caer en esa exageración de la ansiedad desadaptativa. Brevemente, fíjense, todas cosas que son bastante importantes, ¿no? Mírenlas rápido. Reconocer los límites. ¿Está bueno o no?
¿Saben qué es una de las principales causas de ansiedad? La hiperexigencia. Me exijo tanto y pienso tanto en el resultado que me quedo quieto. Estoy tranquilo, todos tenemos límites. Todos tenemos límites. ¿Sí? Ser humildes es importante y tiene que ver con el hecho de reconocer los límites. Si uno no es humilde, es exagerado, si cree que se la sabe toda, después tiene que salir a defenderlo. Complicado, ¿eh? Yo soy el más gracioso, el más chistoso del grupo. Entonces pues tengo que estar siempre contando chistes, ¿no? Ser humilde. Un día está gracioso y otro día está callado, punto. Dar lo que se puede sin esperar demasiada retribución. ¿Vieron cómo enoja yo con todo lo que le di? No, mirá cómo me enojó. Quiere decir que estábamos esperando un intercambio. No tiene que esperar demasiado, eso también genera ansiedad. Ser libres y a la vez responsables, todo un desafío, ¿no? Pero bueno, la ansiedad es humana. Y si es humana, tenemos que pensar en cuestiones humanas. Libres y responsables. No exagerar la búsqueda de la eficiencia. Hay personas que por tanto buscar la eficiencia son los más ineficientes de todos. ¿Está? Porque busco la perfección. Y a veces uno sin ser perfecto es muy bueno y alcanza a ser muy bueno. Unos tips más. Equilibrar el manejo del tiempo. Lo que hace mi hija cuando estudia sábado y domingo entero sin salir no está bueno. Es preferible que descanse, que salga, tome aire, por todas las cosas que hablábamos antes, ¿sí? Que vea gente. Bien, poder decir que no. ¿Vieron que a algunos les cuesta decir que no? ¿Saben que al ansioso le cuesta decir que no? ¿Saben por qué? Porque el ansioso tiene tanta exigencia, el ansioso a la vez cree que es tan indispensable para todos, que cómo el mundo seguiría andando si él no fuera tan ansioso. Si él no se ocupara y se preocupara de todo, se diría todo. Cree, a veces, ¿no? Cosa que es falsa. Puedo decir que no. Silencio activo, el silencio que les decía, ¿no? Equilibra. Vivir con sencillez y volver a lo esencial. Si uno vuelve a lo esencial, esto es para hablarlo más profundamente, solo se los menciono. Pensamiento simple, ser humilde, ir a lo esencial, hacer silencio. Bien. Bien. No es de víctima o victimario de nadie. Uno es responsable de sus propios actos, ¿sí? Relaciones saludables, claras, y centrarse en los objetivos, siempre ayudan a manejar bien el tema de la ansiedad. ¿Ah? Bien. Vamos ahora a lo último, a mi examen, pero no sé si antes quieren preguntar algo o comentar algo más. ¿Alguno de ustedes es ansioso? Uno solo. ¿Qué va por promedio? 2. ¿Quién más? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Está bien. La mayoría tendemos a ser un poco ansiosos. ¿Ok? ¿Ah? Bueno, vamos entonces al otro. ¿Puede ser? ¿De miedo a exámenes? Esto parecerá a lo que les prometí al principio, en realidad. Quizá lo fuimos hablando, pero de todos modos les voy a explicar un poquito más. El tema va a ser simple, porque ya hablamos de todo lo anterior, y además ustedes yo veo que ya vienen bastante preparados, ¿sí? De todos modos, no se puede ir al tema de los exámenes, si no se entiende bien lo que es el estrés y si no se entiende bien lo que es la ansiedad. Porque si no queda como reducido a recetas. Frente a un examen, respirar hondo, ¿sí? Y nosotros y ustedes se pueden autoayudar. O sea, algunas veces uno leyó libros de autoayuda, ¿sí? Bueno, pueden ayudar, pueden ser útiles. Sin embargo, es mejor si ustedes conocen más seriamente. Ustedes van a ser todos profesionales. Si conocen las razones, digamos, en este caso, conocen el estrés, conocen la ansiedad, se autoayudan de un modo más propio para cada uno, no con un libro de autoayuda, aunque puede ser útil, pero lo tienen que acomodar a la realidad de ustedes y a un conocimiento un poco más serio a veces, aunque hay libros muy buenos, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver un poquito del miedo a los exámenes y a las exposiciones orales.
Fíjense que esto pasa mucho al estudiante, pero ¿saben qué pasa en todos? Miren, yo la otra vez tenía que dar un examen de inglés. A ver, mi carrera universitaria la terminé, ya no sé, me olvidé, hace muchos años, pero harán 30 años casi, que terminé mi carrera, 20 y largo, que terminé la carrera universitaria, que terminé mi curso de psiquiatría más de 20, pico, 25, quizás, que hice posgrado de psicología cognitiva, otros más de 20, ¿sí? Después me dediqué a la ansiedad, al estrés, al miedo a exámenes. Tenía que dar un examen de inglés, que era un examen chiquitito así. Y estaba ahí en la sala de espera y decía, pero yo no aprendí nada. ¿Qué aprendí todo esto? Está, o sea, es muy común, está muy generalizado. Cuando me acordé, para colmo me acordé que era psiquiatra, dije, bueno, lo tenés que hacer. Y más o menos salía airoso, ¿sí? Porque vieron que uno siempre de última tiene a quien recurrir, al psiquiatra. El problema es cuando uno es psiquiatra, ¿no? Porque vos decís, dame un psiquiatra, y no, sos psiquiatra, es un problema, créanme. Un psiquiatra una vez se olvidó, un psiquiatra estaba en el hospital, en una interconsulta, estaba en una sala, y había un paciente que estaba bastante excitado, digámoslo así. Y este hombre, que era un hombre grande, se asustó un poquito y se dio los gritos diciendo, llame a un psiquiatra. Yo olvidé que el psiquiatra era él, pero bueno. No importa. Digamos, la cuestión es que frente a un pequeño examen de inglés igual sentía esa ansiedad, porque es bastante universal. Entonces el miedo a los exámenes es mucho más común de lo que uno cree. Y pasa también con las exposiciones orales. Si ustedes supieran la cantidad de gente que trabaja en empresas, vieron que en empresas se tiene que hacer presentación de números, estadísticas, gráficos, esas cosas que en general lo que estamos más ligados a la salud no tenemos tanto entrenamiento. Bueno, ellos presentan y tienen que hablar. Hay gente que presenta muy bien y que le va muy bien, sin embargo, lo sufren y mucho, porque le da miedo la exposición oral. Del mismo modo que me da miedo el examen oral. ¿Por qué? Porque ahí existe qué van a opinar de mí, cómo me van a evaluar. A veces pasa también cuando uno tiene que hablar en público, es lo que me pasa a mí, tengo que hablar y no sé cómo hacer. ¿Se entiende? ¿Está? Me quedo paralizado, me quedo quietito. Bueno, ¿le pasa o no? Cuando tienen que hablar, supónganse que en clase que hacen pasar de golpe. Pase fulano, tiene que parar ahí, tiene que dar una clase. ¿Les gusta la idea? Algunos quizás sí, a la mayoría no. Seguramente a la mayoría no. ¿Está? Entonces esto se aplica no solo al miedo a los exámenes, sino a las exposiciones orales. Pero se puede cambiar. La verdad es que cuando empezaba a dar clases y empezaba a dar exposiciones por ahí en congresos, me generaba una gran ansiedad previa y daba, tenía la boca seca, no veía la hora que termine, quería que termine antes de empezar. Pero bueno, me fui desensibilizando, lo mismo que les debe pasar a ustedes y que les va a pasar en la medida que van dando exámenes y siempre que lo van pensando bien. Si no lo procesan bien, a veces puede ir empeorando. Si lo procesan bien, ese miedo cada vez es menor y después ya no lo tienen más. ¿Sí? Bueno, entonces puede darse en situaciones de examen, pero en muchos otros ámbitos también. ¿Está? Y imagínense cómo puede afectar el rendimiento académico. A veces uno no, o laboral, a veces no se mide del todo. Pero hay casos bastante complicados. Tenemos pacientes que no se recibían porque les quedaba una materia. Una. Y habían dado 30 y pico, pero habían dado evitado, daban. No daban. Me acuerdo uno que tenía 4 materias. Con gran esfuerzo le quedaban 3. Dio la última como arrastrándose y le quedaban 2. Y ya creo que dejó la última gota de sangre como el otro ayer. Y le quedó una. No podía dar la última. Estamos viendo si la puede dar. Estamos en eso. ¿Está?
Entonces eso pasa muy comúnmente cuando se evita, cuando no se afronta. Y entonces, fíjense el costo que puede tener eso. Gente que deja su estudio, que no progresa laboralmente, en un tema tan universal y de un costo altísimo y que increíblemente ha sido bastante poco evaluado. Si bien todo el mundo sabe lo que es y todos lo tenemos en alguna medida, sin embargo es algo que habitualmente no ha sido tan tenido en cuenta. Se estudia, pero no se le da bolilla al principal problema que tiene que ver con los exámenes, que es darlos y poder mostrar lo que uno sabe, pero no solo estudiar, poder mostrar lo que uno sabe. Entonces eso a veces implica hasta deterioro en la calidad de vida o el abandono de la carrera, y dice ni hablar de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, ustedes seguramente es lo que no, pero uno a lo mejor recuerda una noche sufrida previo al examen. ¿Le pasó alguna vez? ¿Alguno? Entonces, ya sabemos nosotros lo que es la ansiedad normal y lo que es la ansiedad anormal o patológica. La normal nos mueve a los objetivos. La patológica nos inhibe. Entonces, el miedo al examen es un tipo de ansiedad anormal. Entonces, hasta un cierto grado, un examen nos ponga ansiosos nos implica estudiar, buscar el material, estudiar progresivamente, no el último día, hacer un plan, ¿sí? Cuando uno tiene una ansiedad muy severa no puede hacer ningún plan porque piensa en el examen en vez de pensar en el estudio. ¿Está claro? Entonces, el miedo al examen es un tipo de ansiedad anormal. Ustedes entienden lo que es la ansiedad. Entonces, ¿cómo es el circuito del ansioso del miedo al examen? Fíjense, ¿se acuerdan que teníamos un gráfico que acá decía lo cognitivo, decía lo conductual y lo fisiológico? ¿Se acuerdan? Bueno, este es un cuadro parecido, nada más que pone lo racional, pensamientos que son irracionales frente a la exposición, con emociones negativas y conductas de evitación. Todo eso se retroalimenta lo uno al otro y todo eso genera esa activación del sistema nervioso exagerada, con todos los síntomas que también veníamos hablando ampliamente, ¿sí? ¿Saben cuál es el problema cuando uno no da examen? ¿Cómo se siente? ¿Bien o mal? En el momento en el cual ustedes tienen que dar un examen y deciden no ir, ¿cómo se sienten los primeros minutos? ¿Mal o bien? ¿Mal? ¿No sienten una especie de alivio? Al principio se siente raro. Y el cuerpo aprende, porque el cuerpo estaba sufriendo y dice, bueno, doy el mes que viene. El cuerpo inmediatamente se relaja, se siente bien. Y ese es uno de los grandes problemas, porque el cuerpo aprende que con la evitación se siente mejor. Entonces, el siguiente examen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El cuerpo qué va a hacer? No es solo el cuerpo. Va a querer borrarse, va a querer lo mismo. El cuerpo va a querer tener el mismo alivio. Entonces, primero que el problema queda persistente, queda culpa por no haberlo dado, y encima el cuerpo aprendió mal. En consecuencia, el siguiente examen es mucho más difícil. Por eso, si una idea fuerte se tiene que llevar, es que no hay que evitarlo. El examen, cuando está preparado, que le parezca que no está suficientemente preparado, es un engaño. Si lo estudiamos hasta el último momento, hay que darlo. Como sea, pero darlo. Lo peor es no darlo. Todo se puede tildar, ¿eh? Una vez a mí me pasó con una materia. Una materia me tildé en la facultad. Era enfermedades infecciosas. Esa materia que era considerada filtro. Decía, no, infecciosa es dificilísima. La cursé antes de tiempo, en el verano, para ganar tiempo y sacármela de encima. Cuando llegó al final dije, bueno, si la gané de tiempo, la doy en julio, que es cuando la tengo que cursar. Y no la di. Cuando llegó julio, estuve todo un mes sin clase, nada más que para estudiar la materia. ¿Qué se imagina que pasó? ¿Qué les parece que pasó cuando llegó el momento de dar el examen? Tampoco la di. ¿Y saben por qué no la di? ¿Con qué me engañé? La siguiente materia es muy fácil. Dije, psiquiatría. Como la siguiente materia es muy fácil, psiquiatría es una pavada, no la doy junto con psiquiatría. Resulta que después hice psiquiatría, me gustó y dije, infecciosas, ahora no estoy bien preparado. Tampoco la di. Entonces, bueno, fue una de las últimas materias
y o la daba o no me recibía y daba el examen de residencia. Así que finalmente sufrí un poco y la fui a dar. Me hicieron 2 preguntas, creo que el examen duró 5 minutos y eso fue todo. Me fui bien y tranquilo. ¿Sí? Fíjense cómo uno puede crearse un problema por evitar el examen. Se lo termina creando. ¿Saben cómo se llama eso? Incubación. Los problemas, las fobias se incuban. Esquivo permanentemente a un perro y van a terminar teniendo una fobia a los perros. Eso se llama incubación. Entonces, siempre hay que saber a qué se debe ese miedo, ¿no? Porque a veces puede verse hasta estar dentro de otro cuadro. Pero supongamos que si está en otro cuadro hay que tratar el cuadro. Y si no está en otro cuadro, hay que tratarlo específicamente, ¿sí? Hay que tratar de detectar específicamente por dónde viene. Y lo fundamental en un abordaje al miedo a exámenes es, en primer lugar, comprenderlo bien, transmitirlo, explicarlo. Nosotros en los grupos, ¿qué hacemos? Y en los grupos enseñamos qué es el estrés, qué es la ansiedad. Hacemos esto mismo con más detenimiento para que la persona conozca el problema. Y después una serie de pasos que hacen. Entonces se ven, los tratamientos pueden ser grupales. Hay veces que tienen gente que cuesta mucho hablar en público, manejarse en público, por eso a veces también son individuales. Y hay una nueva modalidad en esto de que la tecnología juega a favor, y es la modalidad virtual. ¿Algunos vieron cursos virtuales de distintas cosas? Inglés, bueno, hay muchos cursos virtuales hoy en día, ¿sí? También se puede enfocar el tema del miedo a los exámenes de manera virtual. Es educando, explicando cada cosa, haciendo ejercicios. Hay, por supuesto, tutores para asegurar que las cosas se estén haciendo bien. Pero ahí es un caso donde la tecnología juega a favor. La tecnología juega a favor si uno lo sabe utilizar. Entonces, todos estos se trabajan por las distintas vías de entrada. ¿Qué quiere decir vía de entrada? Racional, cómo entiendo las cosas. Emocional, cómo las siento. Conductas, afrontamiento o evitación. Conductas fisiológicas o respuestas fisiológicas. Las técnicas de control de la respiración, técnicas de la relajación. Todo eso apuntando a este circuito que veíamos antes, a generar un circuito positivo entre el pensamiento, la emoción, la conducta y la fisiología. ¿Okay? Es algo que se puede hacer, que todos ustedes pueden hacer. Tienen que pensar qué es lo que pasa en cada uno de esos niveles y cambiar un circuito negativo por un circuito positivo. No lo van a aprender así en un instante, pero con que se lleven una idea clara de dónde viene y cómo es, ya tenemos bastante, ¿sí? Y ya lo pueden ustedes empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían objetivos en ese sentido? Todo lo que dijimos antes, herramientas para manejar la situación, para manejar la ansiedad, etc. ¿Sí? Las vías de entrada son esto, miren todas las técnicas que hay, no se las voy a mencionar, pero todas las técnicas que hay para cada uno de estos niveles, para un nivel cognitivo, para un nivel emocional y para un nivel conductual. Las más comunes, todo lo que es la relajación, el control de la activación, ¿sí? Control de esa activación excesiva, como si estuviéramos en la caverna, no estamos en la caverna, eso se puede aprender a relajar. Cualquiera de ustedes puede encontrar formas muy difundidas de aprender a no activar el cuerpo más de la cuenta, ¿sí? Controles emocionales, conductuales. Conductuales dijimos afrontar, dijimos entrenar habilidades sociales, el animarse. Las habilidades sociales es cómo saludar a una persona, cómo saludar, cómo hablarle, cómo escuchar. Habilidades sociales es la capacidad de decir lo que uno cree, lo que uno siente, decir que sí, decir que no. Bueno, y a nivel cognitivo, toda la educación, toda la explicación del tema, mucho de lo cual ya hemos venido hablando, ¿sí? Entonces, para finalizar, les voy a dar lo que serían como 6 grandes pasos. Ahí estamos en el timing. ¿Qué timing estamos? Creo que es 45.
una forma que ustedes quizás puedan recordar y aplicar en el caso de ustedes, o quizás ayudando mínimamente también a alguien que le pasa, que tiene este tipo de problemas. 6 fases, 6 fases, a ver si las podemos identificar. Primero, control de la activación. ¿Se acuerdan para qué? ¿Para qué hay que controlar la activación? ¿Es excesiva la activación en un examen? Muchas veces sí. Cuando estudian es excesiva. O cuando se ponen a estudiar, ¿estudian saltando la soga? Generalmente estudian quietos, ¿no? O sea que mucha activación es excesiva. Bueno, hay que aprender a controlarla. No estamos en la caverna, la podemos controlar. Lo más común y lo más fácil son ejercicios de respiración y de relajación. ¿Está? Respiración pausada, respiración nasal, con un ritmo suave, abdominal. Hay una forma en la técnica muy sencilla. Si ustedes no quieren complicarse la vida demasiado, basta que se queden tranquilos en el lugar, cierren los ojos un poco y sean solamente conscientes de la respiración. Miren que somos muchos acá, a ver si tenemos disciplina. No les voy a hablar yo. Hay ejercicios guiados para explicar la respiración. Lo único que quiero que hagamos son, por segundos, concentrarnos solamente en nuestra respiración. A ver si lo podemos hacer, Vamos. Bueno, qué bien se escucha el silencio, ¿no? ¿O no? ¿Escucharon el silencio? Fíjense que esto se puede hacer, no es necesario 15 minutos, 10 minutos. Fíjense que nosotros habremos estado 15 segundos, nada. Sin embargo, noten el contraste en ese silencio con el ruido de nuestra mente. Un instante de silencio, una respiración que es como si nos reseteara. Créanme que si ustedes están 2 minutos en silencio, pensando solo en la respiración, tratando de que sea suave, después se puede mejorar mucho la técnica, pero con lo más básico, ustedes se equilibran. ¿Por qué? Porque al respirar más relajadamente y más suavemente, baja toda la activación corporal. Es fácil, Hay que tener la decisión y la voluntad de hacerlo, ¿sí? Bien, segundo, plan de estudio. Parece casi obvio, ¿no? Parece de pedagogía y no de temas ligados a lo psicológico o al área de salud. Sin embargo, siempre hay que tener, en primer lugar, un plan de estudio, porque es la única manera de canalizar la ansiedad de una manera ordenada y que sea útil. Y segundo, a ver si me logran entender esto, segundo, para poder hacerlo se llama microafrontamientos. ¿A alguno se le ocurre lo que es eso? ¿Y qué es? Cuando ustedes dividen un material que tienen que estudiar en un mes, hacen un plan y ese día les toca leer un capítulo de un libro. Ese capítulo les da la oportunidad de hacer un microafrontamiento. Ese capítulo ustedes lo pueden patear para adelante. ¿Cómo se llama cuando tiran todo para adelante? ¿Uno sabe? Procrastinar. ¿Escucharon la palabra? Sí. Procrastinación. Sí. Que es como postergación. Entonces, en ese día de estudio, en ese capítulo, tienen la posibilidad de afrontar o de evitar. ¿Y saben qué? El examen es un afrontamiento importante, pero hay muchos afrontamientos en la vida mucho más chiquitos. Y todos ellos nos dan la posibilidad de entrenarnos. Entrenarnos en un microafrontamiento nos lleva a tener cada vez más confianza en nosotros y en automatizar la conducta de afrontamiento. Entonces, no solamente nos va a ordenar el estudio, sino que nos va a permitir desarrollar recursos para llegar cada vez mejor a los afrontamientos más importantes.
microafrontamiento. A veces es todo un día de estudio y a veces es hasta para ese ratito que nos falta estudiar, 1 hora. Por ahí un día tenemos 1 hora. Y bueno, 1 hora no es mucho, lo hago mañana. Eso es evitación. Con eso empeoramos el problema o lo vamos generando casi sin darnos cuenta. ¿Está lo del microafrontamiento? Tercero, registro de pensamientos, emociones y conductas. Todo eso nos va a sorprender cuando nosotros escribimos, aunque lo hagamos solos, nos va a sorprender cuando miremos qué era lo que pensábamos en ese momento. Muchos pensamientos irracionales, en el momento les damos un enorme valor, pero que pasado un tiempo los vemos y los relativizamos. Lo que era gigantesco, lo que nos parecía subir una montaña imposible, cuando estamos arriba, a veces lo vemos como algo muy simple. ¿Está? Entonces está bueno detectar cómo lo pensaba, porque a veces no era tan terrible, pero cuando uno lo ve escrito, uno lo puede comprobar. ¿Está claro? Lo que pensaba, lo que sentía, las conductas que podía hacer. Y también siempre pensar las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas pensé cuando me decidí a ir al frente y hacer algo bueno? Detectar eso positivo que hice también es muy importante porque lo puedo aplicar en otras situaciones. Después tenemos el tema de la visualización. La visualización se complementa con el control de la activación, el primero. Pero acá hay algo adicional. Además de estar en un lugar tranquilo, relajado y en paz, uno puede programar y ver en su mente algo que se llama afrontamiento cognitivo. En vez de hacerlo en la situación, uno lo empieza a hacer exitosamente en la mente, con lo cual empieza a experimentar mentalmente la sensación que da el afrontar una situación, el ser exitoso. Si se pone un poquito inquieto, respira y trata de controlar la activación, es decir, lo hace las veces que sea necesaria hasta llegar al resultado exitoso, ¿sí? Y uno retiene también en la visualización experiencias que fueron exitosas y las busca. Y dice, si me fue bien con esto aquella vez, quiero quedarme con eso porque con eso mismo me va a ir bien también esta vez. Bueno, por último, casi es lo que es el afrontamiento real. Ya no en la mente, sino que hay que ir a afrontar. Se afrontan pequeñas situaciones cotidianamente. Cuando uno de ustedes tiene ganas de opinar en clase, ¿no hay veces que por ahí se quedan callados? ¿A algunos de ustedes no les pasa? Que algunos más que otros, pero algunos que dirían algo y no lo hacen. Bueno, eso es un pequeño afrontamiento real. ¿Está? Desde lo chiquito hasta lo más grande. Lo más grande, en el caso que estamos hablando, tiene que ver con el medio examen, pero hay muchos afrontamientos. Pero uno se puede entrenar en pequeños afrontamientos, ¿sí? Seguramente hubieron muchos entrenamientos y muchas carreras antes de que Bolt ganara ayer su tercera medalla dorada, ¿no? Debe haber entrenado mucho, muchísimo más de lo que uno ve. ¿O creen que ese día el tipo dijo, bueno, me voy a anotar, fue, corrió y ganó la carrera? Es obvio que no. Hay mucho entrenamiento detrás. Todo esto también requiere de mucho entrenamiento, ¿sí? Y donde uno va afrontando de manera gradual. Hay cosas que nos exigen muy poquito y hay situaciones que nos exigen cada vez más. Tenemos que ir siendo capaces de afrontar desde lo más simple hacia lo más complejo. Entonces, el último punto es, en realidad uno le llama a esto, yo le llamo selfie emocional. ¿Alguno de ustedes saca selfie? ¿Les gusta sacarse selfie? Bueno, la selfie retrata un momento, ¿no? Retrata un momento agradable, algo que uno quiere guardar. Bueno, cuando nos va bien en un examen, o nos va bien en una entrevista laboral, o nos va bien
en una charla que tuvimos de lo que fuere, tendríamos nosotros que hacer lo contrario de lo que a veces se hace cuando se desarrolla un temor o una fobia. Deberíamos sacar, no existe el aparato, estoy pensándolo, pero bueno, todavía no encuentro la vuelta, a sacar una especie de selfie emocional. ¿Está? La selfie emocional es sacar una foto pero interior. En realidad no hay aparato externo, somos nosotros mismos. Es recordar ese momento en el cual nos sentimos alegres, orgullosos, confiados, sentimos la satisfacción. Miren la cara de los deportistas cuando se acaban las carreras. Es impresionante. No lo veo ninguno que termine una carrera y se ponga triste. ¿Sí? Inclusive muchos buenos deportistas se ponen muy alegres incluso aunque no ganen. ¿Por qué? Porque saben que hicieron todo lo posible. Hay deportistas que salen bastante lejos en la posición, pero saben que hicieron todo y saben que se entrenaron 4 años para eso. ¿Y qué hacen? Se dan mérito, como corresponde. No diciendo soy el más grande del mundo. Se dan mérito al esfuerzo y a todo lo que hay detrás de ese momento que acaban de culminar. Bueno, ese momento hay que grabarlo. Nosotros podemos grabar pequeños actos cotidianos. Podemos grabar un examen, una entrevista, un momento que no nos animábamos a decir que no a alguien y lo hicimos. Todos esos momentos grabados son lo que llamamos selfie emocional y son absolutamente fundamentales en todo lo que son los procesos de miedo examen y lo que son los procesos de afrontamiento en general. ¿Sí? Entonces, de la valoración que se realice y de los recursos van a depender las distintas estrategias que podamos utilizar, especialmente en este caso el que les decía del afrontamiento emocional. Entonces, si algo se pueden ustedes llevar, y sería muy lindo que se lleven, es que entiendan fundamentalmente que el estrés, otra vez, es vida, y que gracias al estrés podemos alcanzar grandes rendimientos, y que gracias a la ansiedad, que es una propiedad humana, podemos alcanzar nuestros objetivos, sea en los exámenes o sea en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Se resuelve. Artículo primero. Otorgar la distinción de doctor honoris causa de la Universidad María Auxiliadora al doctor Juan Manuel Bulacio. Artículo segundo. Condecorar con la medalla y diploma que lo acrediten como doctor honoris causa de la Universidad María Auxiliadora al doctor Juan Manuel Bulacio por sus aportes académicos y profesionales. Artículo tercero. Reconocer sus privilegios de doctor honoris causa e inscribir su nombre en el registro de la orden. Artículo cuarto. Encargar las dependencias académicas y administrativas de la universidad para el cumplimiento de la presente resolución. Firma el rector de la universidad. Para mí, a nombre de la Universidad María Auxiliadora, es un grato honor otorgar la más alta distinción honorífica que hace una casa de estudios a una autoridad, a un docente de amplia trayectoria, tanto profesional como académica, y se reserva estas distinciones honoríficas para entregarlas a personas que debido a su contribución a la sociedad se hacen meritorios de esta distinción. Para nosotros es un honor otorgarle a usted, doctor Bulacio, esta distinción como doctor honoris causa y haberle dado la bienvenida aquí en nuestra casa de estudios, que desde ya, por favor, considérela como suya también. Y estamos seguros que las palabras que hoy día hemos escuchado, esta conferencia magistral que ha sido bastante ilustrativa para todos los presentes, incluyéndome, quedarán en la memoria de nuestros estudiantes y serán herramientas que ustedes utilizarán tanto en el estudio como en el futuro ejercicio profesional. Todo esfuerzo que realizamos como universidad siempre lo hacemos pensando en el bienestar de nuestros estudiantes. La UMA se prestigia precisamente por eso, por anteponer cualquier situación universitaria, anteponer el bienestar de los estudiantes. Y es precisamente por ese objetivo, esa misión que tenemos académica y de formación holística, que con la grata colaboración de nuestro amigo Santiago Ortega, a quien le estamos también agradecidos, hemos invitado al doctor Bulacio a que tan generosamente diera esta conferencia a todos nuestros estudiantes, fundamentalmente a los de los primeros ciclos. Le queremos agradecer profundamente su generosidad. El doctor Bulacio
ha tenido 4 sesiones maratónicas, comenzó el día de ayer, y para nosotros una vez más es un honor poder distinguirlo con este honoris causa. Muchas gracias.